Bueno, no puedo estar de acuerdo con algunas de las apreciaciones de mi amiga Claire, ¿no? De la doctora Claire. Vamos a ver. O sea, ahora tengo que hablar por nuestra planta. Nuestra planta tiene un diseño que abarca para todo tipo de porcentajes de cloro. Las condiciones de salida de los gases es la misma. Lo único que nos cambia es el consumo de cloro en el scrubber. Cuanto más cloro u otros halógenos que pudiera tener, pues nosotros el scrubber, ya lo explicaré, lo verán por la tarde, mantenemos, es un paso final de la planta, mantenemos una recirculación de una disolución con sosa, una disolución básica, mantenemos un determinado pH básico, alrededor de 9, y si se mete algún producto que no tenemos que analizar, a mí me es igual que un tambo me traiga 10 partes por millón que 10%. Lo único que me va a hacer es que me va a consumir más cloro y lo voy a ver en un pHímetro de forma continua. Pero esto no quiere decir que no se salen los gases perfectamente igual. Perfectamente igual. Porque lo importante es, ya verán, el horno, el trabajo es el horno 800 grados y el horno postcombustor 1100, 1200 grados, destruyo absolutamente cualquier compuesto clorado. Y de los más fáciles es precisamente el PCB, porque no tiene mucho cloro. En cambio, hay otros productos que la molécula es mucho más cerrada, más complicada, el mismo DDT, con 5 cloros, moléculas mucho más difíciles, que a veces ni con esa temperatura se alcanzarían si no hay otros parámetros, otros factores. Como ya explicaré, por ejemplo, en el postcombustión, el efecto infrarrojo del quemador que hay en el postcombustor, más el tener el refractario en blanco, esta radiación infrarroja ayuda a abrir ciertos enlaces orgánicos y la oxidación es total. Tenemos cloro total, Cl2. Por lo tanto, no influye y las condiciones pues, hacia el ambiente se cumplen perfectísimamente, porque esto nos da los análisis. Miren, les voy a decir otra, claro, de esto hay que conocer, hay que estar en el ajo, ¿no? Hablar por hablar, no. Miren, los mismos análisis de dioxinas y furanos que se trabaja en la planta podría haber, y no porque no se trabaja en 1100. A partir de 800, 850 rompen. Lo que ocurre que como hay cloro, no todo es Cl2, hay cloro radical en ciertas moléculas. Este cloro radical en temperaturas entre 380 grados y 640, en este intervalo, puede volverse a formar. Son cantidades mínimas, porque estamos hablando de nanogramos por normal metro cúbico, nanogramo, es decir, 0,1 nanogramo. Entonces, una experiencia que tenemos nosotros, y yo la he aprendido de gente que lo ha vivido, yo no me lo he inventado. En el momento que el CO, a la salida de los hornos, esté por debajo de 5 ppm, o que normalmente está a 0 o 1 ppm, no hay absolutamente nada orgánico. No puede haberlo. Ustedes ya saben que las combustiones empieza el producto orgánico, se oxida, carbón, pero sale humo cuando la oxidación es completa. Siguiente paso es CO y el siguiente paso es CO2, los grados de oxidación. Cuando el CO da 0, no hay componente orgánico. Y esto yo lo sabía teóricamente, porque me lo han dicho gente que ha estado en hornos y experiencia, pero es que lo he comprobado pues, con los análisis que hacemos de forma, bueno, según manda la normativa, ¿no? Cada 6 meses completos de dioxinas y furanos, y alguna vez hacemos alguno más. Por ejemplo, en el caso de cuando tuve la licitación de CFE, pues hemos hecho algún análisis más también, para que se viera la entrada del producto. Por lo tanto, las plantas aquí
Y sea de este producto, sea cualquier multinacional. Yo soy hombre de multinacional toda mi vida. He trabajado 28 años en multinacionales que han hecho multitud de plantas de diferentes tipos y mucho más complicados. Esta mía de aquí es un juguete al lado de otras plantas de la química. Las multinacionales y fuera se hace de la misma calidad, el mismo grado que en la matriz. Y a veces hasta mejor, porque se hacen las últimas novedades que se hacen. Y eso doy fe, ¿no? O sea, esto por estar en México, de México ya mal y todo. Nosotros no. México igual que nosotros. Igual que nosotros. Y yo que les he comentado, que a mí me gusta ser muy claro, hablo muy claro en todo, y transparente. Les digo, yo tengo el inconveniente que tengo que trabajar con porcentajes altos, porque claro, si trabajo en porcentajes bajos tengo poca capacidad, y si tengo que diluir con productos baratos que no tienen cloro, entonces no tengo capacidad. Europa, planta de Tarragona, diluye, pero claro, porque le conviene más. Yo tengo ciertos problemas que tengo resueltos, ya les explicaré por la tarde, en la cual al trabajar por condiciones más altas, pues tengo unos ciertos problemas de corrosión en el enfriador de gases, que pasa de los 1200 a los 110, de forma menos de unos 0,2 segundos de tiempo de enfriamiento, pero ahí hay corrosiones. Si los tubos son de acero carbono, en la capa donde hay el intercambio de calor, porque va con agua los tubos interiores, pues se forma clorhídrico y ataca el acero carbono. Y si lo pongo de inoxidable, como tengo mucho cloro, me ataca el inoxidable. Hace pitting. Saben que el cloro ataca el inoxidable. Entonces, ¿qué hacemos? Si pongo incoloil, hasteloy o titanio, me cuesta 10 veces más. Es otra alternativa. Pero lo malo es que hay otro factor también que desgasta. Y no quiere decir que porque ponga titanio me va a durar 10 veces más, sino que hay la erosión. Los gases, a esas temperaturas altas, yo tengo aproximadamente 25-26.000 metros cúbicos reales. A esas temperaturas de entrada ahí, pues claro, van las cenizas, se arrastran, son inorgánicos, normalmente que quedan, y eso desgasta todo. Entonces, ¿qué hago? Pues lo he solucionado desde hace tiempo. Entonces, tengo de acero al carbono los paneles, tenemos 12 paneles. Estos paneles pues los voy cambiando pues cada 8 meses, cada 12 meses, cada 16 meses. Lo cambio. Es un consumible como si fuera un catalizador. Es decir, tenemos todo resuelto y tengo tanta calidad o mejor que algunas plantas de cantidades mucho más grandes. Esto quería dejarlo aclarado. Respecto a la tecnología, con las otras preguntas, y disculpe que me tuve que contestar aquí un matiz que había que aclarar. Respecto a esta planta, pues no hay, en Latinoamérica no hay ninguna planta. Todo se manda. Ninguna planta, hablo de para cloro, componentes de cloro, residuos de cloro. Yo para productos que en México, hablamos de bifenilos, que tuvieran más del 2% de cloro, voy sobrado de planta. No hay 2.000 toneladas. No las hay. Esa cantidad es mucho menos. Me ha dolido. Hubo momentos que, por ejemplo, CFE, como ya les explicó el ingeniero Rosas, pues CFE es que ha acumulado mucho producto durante 4 años en licitación y eso, y ahora pues hizo de 3.000 y tantas toneladas, casi 4.000, ¿no? De las cuales de Luz y Fuerza ya les he comentado que yo he destruido 800 toneladas el año pasado. Y tuve la planta casi ocupada totalmente para esto, porque fue en un periodo de tiempo determinado. Bueno, yo no sé si algo, creo que es suficiente. Gracias. Muy bien, ingeniero Garrido, pero guarde material para el taller de la tarde, si no ya no va a tener nada que decir. Le paso la palabra al ingeniero Merín. Bueno, perdón.
Hay que tomar en cuenta que dentro de los productos halogenados tenemos solamente dos que se pueden decir que son altamente tóxicos. Cloro en primer término, bromo en segundo término. El flúor no es tóxico realmente, es muy corrosivo, pero hablando de toxicidad no lo es. Y tenemos el yodo. Y el último halogenado, que es el astato, pues prácticamente no tiene uso. Entonces, si nos enfocamos a cloro, que es la mayoría de los productos de consumo en el mercado, son clorados. Y hablando de bifenilos, si uno toma en cuenta que en su destrucción se generan dioxinas y furanos, y de que de estas dioxinas, de las 180 y tantas diferentes tipos de dioxinas, 6 a 8 son las cancerígenas, y eso va a depender del número de cloro que tiene en la molécula, pues se reduce mucho el riesgo. Claro, están muy concentradas. Si uno habla de destrucción de bifenilos desde el punto de vista ambientalmente amigable, tiene uno que pensar en una declorinación catalítica. Significa hacer reaccionar el cloro que tenga la molécula, no importa que sea bifenilo, puede ser un plaguicida, hacerlo reaccionar con un metal ligero o metaloide, que en este caso estaríamos hablando de sodio, de ser uno de los más reactivos, y potasio. Ambos son extremadamente exotérmicos en su reacción y se tiene que tener cuidado cuando se hace ese tipo de reacciones. Y otros procesos, que es ya utilizando magnesio o utilizando calcio, todo hablo de metal. Son más lentos, pero su reacción exotérmica es más suave. Entonces, es cosa de evaluar cuánto es invertir en incineración y cuánto es invertir en un equipo, en un reactor, en donde se va adicionando el metaloide para que vaya haciendo la reacción lentamente con el halógeno que contenga el producto. Si hablamos de bifenilos, pues sabemos perfectamente que es cloro y en algunos bromo, dependiendo del uso que vaya a usarse. Normalmente en electrónicos se usa un halogenado con bromo, ya el clorado ya lo han ido eliminando. Pero fuera de eso, sí se tiene que evaluar cuáles serían los procesos más prácticos, seguros y que no se corra el riesgo de emisiones al ambiente que dañen más que el proceso del producto mismo. Yo quiero concluir en que se han desarrollado muchas tecnologías, países que son muy estrictos en sus leyes y normas para la destrucción de bifenilos, como es Japón, han decidido usar la declorinación catalítica con sodio a llegar a una parte por billón o 2 partes por billón en su normatividad. Aquí en México tenemos de 1 a 2 partes por millón como norma para definir que ya se destruyó perfectamente un bifenilo. Policlorado, por supuesto. Hay que entender que cuando ya rebasa los 3 cloros hasta los 7, 8, porque si hablamos más de 8 ya son sólidos, su uso es muy limitado. El máximo es el hexaclorado, el decaclorado, y su uso es muy limitado, casi no se produce. Entonces habría que estudiar mucho si la cantidad de cloro amerita incineración, con los riesgos que es la incineración, o amerita un proceso más limpio que es declorinación catalítica. Muchas gracias, ingeniero Merín. Creo que, como ven,
pues el panel ya está llegando a un punto donde se están dando pues unas conclusiones muy importantes, que al igual que ahorita, como les mencioné en la propuesta, salvo que el maestro Vera quisiera abundar en esta parte de la opción tecnológica, o nos vamos ya en Basilea. Entonces quiero hacer una precisión en relación a Basilea, y de ahí, si me permiten, voy a hacer algunas conclusiones de lo que yo he escuchado de estas primeras 3 preguntas, y son las que pondría a consideración de ustedes como público. Estas son consideraciones muy rápidas y algunas precisiones. Los convenios internacionales en verdad han llevado el mercado a donde está ahorita para el manejo de los residuos peligrosos. Existen 2 tipos de convenios, lo que llamamos hard law y soft law, ¿no? Los duros, los que imponen obligaciones directamente, no obviamente a los países, sino a los ciudadanos de los países, y establecen obligaciones específicas que pueden llevarse a cabo sin necesidad de legislación implementante, ¿no? Como son MARPOL y demás, y convenios que tienen soft law, o sea, que son suaves, que son obligaciones que asumen los estados, que tienen que implementarse en la ley. Lo podemos ver claramente en los convenios que han tenido que ver con residuos como Rotterdam, como Basilea, el convenio México-Estados Unidos de 83, de La Paz, y su anexo 3, que tenían que ver con el manejo de los residuos entre México y Estados Unidos. ¿Qué principios son importantes en Basilea? Y son muy importantes. Los acaban de comentar, y quiero hacer más una presión de interpretación jurídica. Por supuesto, establece 2 principios básicos: el consentimiento previo informado, que para Rotterdam es consentimiento previo informado fundamentado además, ¿no? Pero el consentimiento previo informado tiene que estar en relación con la tecnología, Environmental Self-Management, dice el convenio, que es la tecnología adecuada, la tecnología amigable. Pero ojo, no dice la mejor tecnología, no es best available, es una relación entre 2 países, y el país que manda tiene que no tener disponible la capacidad o la tecnología, y el país que recibe tiene que tener algún tipo de tecnología amigable con el ambiente. No hay un criterio, es una decisión entre los países, ¿sí? La responsabilidad de la que hablaba el maestro es una responsabilidad entre los países, porque cuando aterriza en esta soft law, por ejemplo, el principio 10 de Agenda 21, que dice que los estados deberán implementar las formas de responsabilidad de sus ciudadanos, de cómo atenderán los problemas de sus ciudadanos, aterriza esta responsabilidad compartida en lo que llamamos, en derecho, cuando tienes una pluralidad de deudores por una responsabilidad, entonces aterriza en 3 formas, nada más 3 formas. Entonces, lo compartido se queda en la parte internacional, pero en derecho mexicano es o prorrateo, ¿no? Nos peleamos y destruimos algo y cada quien entra con una parte, o subsidiariedad, donde uno responde por todos, y eso se determina de alguna manera, o por la ley o en un contrato, o como en este caso, que es subsidiariedad, que es la que opera en derecho mexicano para el caso de residuos peligrosos. ¿Qué es esto? Para dejarlo muy claro, porque todos los problemas que nos llegan en la parte jurídica es precisamente por este tema y no por otros, ¿eh? Es este tema el fundamental. El responsable es responsable efectivamente durante todo el tiempo, pero la responsabilidad se traslada a la empresa de manejo, que es contratar en el transporte o en la disposición final, siempre y cuando esa responsabilidad es trasladada para efectos administrativos, ya sea porque habiendo un contrato válido con un prestador de servicios autorizado, ¿sí? Y si no lo hay, aunque haya un contrato civil presentado, administrativamente Profepa se va directamente contra el generador. La responsabilidad subsidiaria no solo es para efectos administrativos y nada más, ¿sí? Entonces, la precisión en los contratos permite que los convenios vivan. No viven solamente en las autorizaciones, viven en el contrato privado, ¿sí? Ahí es donde vive, ahí es donde se va la responsabilidad, ahí es donde los seguros también empiezan a operar, y ahí es donde hay que tener cuidado cómo respondes ante la posible eventualidad de que tu transportista falle, de que el confinamiento está allá, ¿no? 20 años con tu residuo, y cómo vas a asegurarte de que no regrese a ti la responsabilidad, porque la responsabilidad la mantienes. Y si no fuiste cuidadoso, va atrás de ti. Tú puedes repetir en lo civil, porque finalmente lo contrataste, pero para efectos administrativos, Profepa va a ir tras de el generador. Esos son los comentarios. Gracias. Muchas gracias por esta precisiones, maestro Vera.
pero se me están adelantando porque hay una pregunta específica de Basilea, si no ya no va a haber materia de discusión. Bueno, ya una vez que hemos escuchado los puntos de vista de las primeras 3 preguntas, si me permiten, yo puedo encontrar 5 conclusiones que podemos ver. Derivada de la primera pregunta que hablaba sobre capacidad instalada, más allá de la diferencia de operativa, instalada, de diseño, nominal, etcétera, etcétera, la conclusión es que sí hay capacidad instalada. Se mencionó que hay empresas que acopian, que hay empresas que transportan o que tienen la capacidad de transportar X toneladas de la materia, y opciones tecnológicas como procesos químicos y procesos térmicos. Entonces, la primera conclusión es que sí hay capacidad instalada. La segunda conclusión, que es donde está la divergencia, creo que la conclusión es que hay un mercado disperso. ¿A qué me refiero con que hay un mercado disperso? A que pareciera que el mercado foco estaría en las empresas paraestatales que se han mencionado, Pemex, CFE, anteriormente la extinta Luz y Fuerza, pero hay un mercado que no está cubierto por una serie de factores de mercado, que es algo de lo que el proyecto creo que está apoyando, y que es la empresa privada que de repente se da cuenta, me tocó la maldición y tengo bifenilo policlorado en mi transformador, y el peor de todos, que es el denominado sitio sensible, el transformador del agua potable, el transformador de una fábrica de alimentos, el transformador de un centro de servicios a educación, y que también tiene bifenilos. Pero ese tiene el problema de como no se tiene quién viene por él, se tiene difuso el mercado. Entonces creo que el mercado está disperso, y eso creo que tiene un efecto directo en la respuesta de la capacidad instalada. La tercera conclusión que puedo sacar derivado de la segunda pregunta es que, lo mencionó el señor procurador, opciones tecnológicas se tienen, y se tienen conforme a lo que otros países manejan, de clorinación catalítica, ya sea vía sodio metálico, limpieza a través de extracción con solvente y incineración. Sin embargo, yo creo que ahí es muy importante tomar 2 factores que son los que yo propondría como conclusión. Que independientemente de la opción tecnológica, se deben tomar en cuenta 2 factores fundamentales dependiendo del tipo de tecnología. Y uno es el balance de materiales, porque digo, si no voy a ir a demandar a mis maestros de química, donde hay una ley de la termodinámica que dice que ningún proceso es 100% eficiente y siempre va a haber una merma. Entonces, cualquier proceso tecnológico va a tener una salida en forma de residuo. Y ahí es donde tenemos que ver que ese residuo no sea un residuo peligroso del residuo peligroso que se trató. Y el otro que tiene que ver con cuestiones de economía, de qué cantidad de catalizador, qué cantidad de neutralizador para el caso de cloro voy a meter, es la carga térmica. Creo que esos 2 factores son determinantes en la opción tecnológica, y derivado de los comentarios que se hicieron de parte de los panelistas. Y una cuarta conclusión que se tiene en esta situación, creo que es los sistemas de gestión para el acopio, transporte y destrucción de los residuos, que tienen que ver con lo que mencionó el maestro Luis Eduardo, de disminuir los riesgos al mínimo posible en el manejo de los residuos peligrosos. Y creo que ahí el proyecto, si mal no recuerdo ayer que el doctor Guillermo Román presentó los resultados, precisamente el proyecto ha diseñado un sistema integrado de servicios de gestión que incorpora desde la identificación, el acopio, el transporte, el tratamiento o bien la eliminación del residuo. Y creo que es uno de los entregables más importantes que va a dejar el proyecto para este fortalecimiento de la capacidad institucional. Y el quinto, creo que tiene que ver con los driving del mercado y cómo son los mecanismos de contratación entre los diferentes prestadores y quien quiere recibir el servicio.
Y me refiero a los contratos entre privados y entre públicos. Y ahí desafortunadamente creo que tenemos un área de oportunidad muy grande donde nuestra ley de adquisiciones y la ley de obra pública se debe adaptar a la tecnología y la ingeniería, y no la ingeniería y la tecnología a cuestiones administrativas y públicas. Y en las contrataciones privadas debe quedar claro hasta qué grado me vas a dejar de destrucción, porque repito, ni un proceso es 100% eficiente. Creo que son las 5 conclusiones que se pueden sacar ahorita de estas 3 preguntas, y no sé cómo esté la mecánica de organización, porque creo que sí es un panel bastante largo y todavía nos quedan 3 preguntas. No sé si está propuesto un pequeño receso de 10 minutos para que estiremos las piernas. ¿Nos vamos de corrido? Pues va a estar bastante dura la jornada. Pues bien, esas serían las conclusiones en ese sentido para las primeras 3 preguntas que tienen que ver con tecnología y capacidad. Pasemos a la segunda parte del panel, que ya tiene que ver exprofeso con la exportación de residuos peligrosos. Y nada más quisiera poner en la introducción 3 aspectos que son los que nos obligan a hacer estas preguntas. La primera es, y ya lo mencionó por ahí el ingeniero Merín, o no sé si la doctora Claire, el cierre de la proximidad, y que fue la decisión política y económica que en su momento tomó Estados Unidos cuando vio que en los trabajos de la Comisión de Capacitación Ambiental se avanzaba en la capacidad y tomó la decisión: ya tienes capacidad, a mí no me traes tus bifenilos policlorados. El segundo driving, que tiene que ver ya con el convenio de Basilea y sus enmiendas que ha tenido a lo largo del tiempo, y que es la nueva directiva de la Comunidad Europea, que establece que en el corto plazo se van a cerrar las fronteras de la Comunidad Europea y únicamente van a quedar entre países de la Comunidad Europea y no hacia países exteriores a la Comunidad Europea. Y el tercer driving, la dificultad en el tránsito de los residuos, porque como cada país es libre y soberano de establecer su legislación si prohíbe importación o exportación de residuos, se ha convertido en un driving que va en contra, porque eso alarga los tiempos de la gestión de un proceso de exportación de residuos peligrosos. Ahí nada más voy a poner el caso de Panamá. Panamá es uno de los pocos países que yo conozco que tiene prohibida la importación, la exportación y el tránsito de residuos peligrosos. Yo quisiera saber cómo eliminan los residuos en Panamá cuando los tres pasos están prohibidos de acuerdo a su ley nacional. Entonces, con estos 3 elementos, las preguntas que serían: la primera es si la exportación de bifenilos es una opción económica y ambientalmente adecuada para nuestro país para eliminar la situación de los bifenilos policlorados. Y nuevamente iniciaríamos con el punto de vista de la autoridad, y yo le cedería la palabra al maestro Luis Eduardo Rueda. Bueno, en una cuestión de sentido común, a mí me preocuparía muchísimo que fuera una opción viable exportar residuos a países europeos. Eso es ilógico desde el punto de vista que, bueno, pues tenemos que sumarle los costos de manejo, los costos de traslado en tierra, los costos de traslado en barco, los costos de traslado nuevamente en tierra, y todavía a eso hay que sumarle los propios procesos para llevar a cabo la destrucción. Entonces dirías, oye, pues por lógica, ¿cómo es que si yo sumo todos estos costos va a ser más económico que destruirlos en nuestro propio país? No hay lógica. Pero bueno, nos vamos a ir al otro tema que se mencionó hace rato, que es la dispersión. En realidad la dispersión afecta los costos, no la capacidad instalada, los costos. Si bueno, todos los que están aquí que manejan residuos saben de que hay una cuestión muy importante en el manejo de residuos, que son las economías de escala. Mientras yo mayor volumen manejo, puedo prorratear todos mis costos, ¿sí?, por tonelada, y eso baja. Si yo tengo una alta dispersión, es decir, si yo solamente, y la dispersión puede ser de muchas formas, ¿no? Si yo tengo una operación que solamente se basa en unas cuantas toneladas en enero y el resto del año no destruye absolutamente nada,
¿sí? Bueno, pues todos los costos que tengo que tener en mis instalaciones los tengo que llevar y los tengo que prorratear contra el costo de ENER. Y entonces, aquí tenemos un grave problema porque nosotros, o sea, nuestra forma de operar, estamos incrementando los costos. Cuando la doctora mencionaba de lo de CFE, de que decía, bueno, pues tienes que tener un patio de 1,200. En realidad, ojo, nosotros como instituciones públicas no podemos hacer nada que incremente el costo del licitante, no podemos hacer nada, ni podemos solicitar nada que no esté totalmente fundamentado y que tenga un sentido lógico. Todo aquello que afecte el costo o que pudiera generar un costo adicional, pues debería de ser ilegal, debería de ser una acción que no debería de permitirse, ¿no? Es decir, tiene que estar fundada y motivada el por qué quieren un patio de 1,200 cuando a lo mejor reciben solamente 100, ¿no? Pero tengo que retener Yo creo que como autoridades nosotros, ¿sí? Nos queda un gran camino por hacer, una brecha, junto con todas estas instituciones y todos estos proyectos para buscar reducir la dispersión y de esa manera buscar mejorar la economía que viven este tipo de procesos, ¿sí? De la parte de los bifenilos. Pero, dicho esto, es decir, el problema de exportar o de la decisión de exportar radica en que nosotros no hemos sido capaces de controlar adecuadamente los procesos para bajar los costos, pues no es lógico. Como lo vean, no es lógico. Tendríamos que hacer algo para reducir los costos, porque si tengo una instalación que alguien invirtió, que alguien ya pagó, que alguien puso todos los pesos ahí para construir, para generar esta instalación y no se utiliza, ¿sí? Y no se utiliza porque tenemos este problema de dispersión y porque además de que tenemos esto, tomamos la decisión de que con pocos contratos que hay, los vamos a mandar a que se destruyan fuera de México. Bueno, pues estamos en contra de nuestras propias inversiones como países. Estas inversiones generan empleo, generan beneficios, derrama económica, etcétera. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, como lo vean, eso es de sentido común, es de lógica. Oye, vamos a buscar que, si el problema es dispersión, busquemos reducir la dispersión. Si el problema es de que estamos generando costos adicionales a procesos que no deberían, pues identifiquemos cuáles son estos costos y eliminemos esos costos para que los proyectos sean rentables aquí, ¿sí? Y después, bueno, pues evidentemente no permitamos que salgan residuos que pueden ser tratados aquí por el proceso que les había dicho, el riesgo que implica en el traslado, pero sobre todo porque México requiere más desarrollo tecnológico. México requiere, como les dije hace rato, requiere incrementar sus capacidades, construir capacidades. Esto, ¿sí? Bueno, el que estemos todos aquí, todos estos procesos, bueno, son parte de esta construcción de capacidades, pero yo creo que tenemos la responsabilidad como institución de no venir solamente a un foro y platicarles a todos ustedes de esta problemática en una mesa, sino también tenemos una responsabilidad con todos los que están aquí, todos aquellos que invierten, todos aquellos que están generando empleos, todos aquellos que han apostado aquí. Bueno, tenemos una responsabilidad nosotros de fortalecer, de ser facilitadores, ¿sí?, para que el proceso público-privado o el proceso privado-privado se realice de la manera óptima y de la manera racionalmente económica más sustentable. Gracias.